ese Cristo de las películas, porque ese está muy distorsionado. Es el Cristo que está aquí, en la palabra de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, Lucas 7. Vamos a ver un milagro aquí del Señor Jesucristo, obrando. Y el título que le he dado a este mensaje es el Dios que devuelve la vida y la esperanza. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que devuelve la vida y la esperanza a toda persona que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver el milagro de la viuda de Naín, un pueblo llamado Naín, donde había una viuda que pierde a su hijo, su sustento, perdió a su esposo, perdió a su hijo y ahora ha quedado desamparada prácticamente esta mujer y va a tener un encuentro con el Dios de la vida, con aquel que es la fuente de la vida, que es Jesucristo, en el que usted y yo confiamos en este momento, a quien le damos la gloria y la honra. Dice la palabra de Dios, en el versículo 11 dice, aconteció, Lucas 7:11, aconteció después que él iba a la ciudad de Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Vemos a una mujer viuda que va a enterrar a su hijo. El dolor, la angustia, el llanto, porque es un funeral el que está saliendo allí. Pero todo esto sucede en un contexto cuando el Señor viene de Capernaum. Y en Capernaum, cuando leemos desde el 7 en adelante, desde el versículo 1 en adelante, vemos que el Señor sana al siervo del centurión. ¿Recuerdan esa historia? El Señor está en Capernaum, un centurión se entera que el Señor Jesucristo ha llegado, ese que hace milagros, ese que Dios lo está usando con poder, llega a la ciudad de Capernaum con una multitud de discípulos, venía con sus discípulos, y le manda a los emisarios a decirle, Jesús, ven a mi casa a sanar a mi siervo, porque está muy mal. Y el Señor les dice, vamos. Y abogan, unos judíos, dice el pasaje, abogan por este hombre, centurión, un centurión del ejército romano. Y judíos estaban abogando por él diciendo, Señor, es justo que tú le concedas esto a este hombre, porque este hombre ha sido muy bueno con nosotros. Este hombre ama nuestra nación, la nación judía. Es más, dice el pasaje y lo puede ver, nos hizo una sinagoga, ayúdalo, sánale a su siervo. Bueno, cuando vemos esta historia, vemos que el Señor quiere sanar, está dispuesto a ir a sanar, y el Señor inmediatamente dice, vamos a sanar a ese siervo. Pero, en el camino, cuando ya él está cerca de la casa del centurión, el centurión le manda otra comitiva y le dice, no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera soy digno de acercarme a ti. Por eso te mando esta comisión y esta persona, porque no soy digno de ni siquiera que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo será sano. Gloria a Dios. Y el Señor queda asombrado, hermano. Asombrado. Y permítame la expresión, le explotó, hermano, en su cabeza eso. Ni en Israel
dice el Señor, ni en Israel, en toda Israel, yo he hallado tanta fe como la fe de este hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! E inmediatamente el enfermo se sanó. Y este milagro fue impactante, y el que viene va a ser más impactante aún. ¿Por qué? Porque este siervo al cual el centurión amaba, porque dice que lo amaba, ¿y lo amaba por qué? Porque los siervos, los esclavos, se convertían en parte de la familia. Eran como hijos ya queridos dentro de la familia, los esclavos. Tienen tantos años allí con ellos que ya los dueños de la casa lo hacían parte de la familia y eran como hijos ya adoptados por ellos. Y muchos de ellos nunca se querían ir cuando les daba la libertad. Este centurión tenía un amor profundo por este hombre, por este siervo. Y era un hombre que no era que tenía una gripecita, no era que tenía un dolor de cabeza. Este hombre se estaba muriendo, literalmente este hombre estaba agonizando y ellos lo sabían. El centurión lo sabía, la gente que estaba alrededor lo sabía, la multitud lo sabía. Este hombre estaba agonizando literalmente, se estaba muriendo. ¿Y cómo inferimos eso? Lo inferimos por la premura que tiene el centurión. Ven a mi casa, por favor, y sana a mi siervo. Corre, ven, hay una urgencia allí. Y los judíos inquiriéndole a favor del centurión para que le sane el siervo. Entonces este hombre se estaba muriendo literalmente, este hombre estaba agonizando. Y ese milagro fue tan notorio que la multitud de Capernaum empezó también a agregarse a los discípulos que ya venían con Jesús. Pero mire lo que dice el 11. En ese contexto que traemos allí de la sanidad del siervo del centurión, algo tremendamente llamativo para todas esas personas, el Señor dice que se dirige a la ciudad de Naín, un pueblo, una ciudad que estaba como a 1 o 2 días de camino de Capernaum. Tenía que venir a Naín, 1 o 2 días. Y dice el capítulo 11, el versículo 11 del 7, aconteció después de un día quizás, después de 2 días, no sabemos, pero aconteció después de este hecho, de este contexto que traemos allí, de la sanidad del siervo del centurión, que él iba a la ciudad de Naín, e iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y el Señor se compadeció de ella. Miren, hermano, una viuda en la época del Señor Jesucristo. Una viuda era una mujer desamparada. Era una mujer que quedaba en la calle prácticamente. En la calle. ¿Por qué? Porque en esa cultura patriarcal de la época del Señor Jesucristo, las mujeres dependían totalmente de los hombres. Y esta mujer quedaba desamparada, incluso podía llegar a la indigencia, pero ahora se le muere su hijo. La única esperanza que ella tenía de un sustento, de poder salir adelante, de poder vivir con dignidad, de que alguien la ayudara, de que alguien la sustentara, y ahora se le muere su hijo. Y sale a enterrar a su hijo. El Señor Jesucristo se encuentra con un cortejo fúnebre. Se encuentra con un cortejo fúnebre. Ahora, viene caminando, ve un velorio, un cortejo fúnebre, van a enterrar a alguien, algo que era muy común en esa época. Pero el Señor Jesucristo viene con una multitud de personas y discípulos. Pero miren el contraste que tenemos aquí entre ese encuentro que van a tener ellos allí. Hay un contraste tremendo. Y vamos a ver varios aspectos de ese encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con este funeral que va saliendo de la ciudad de Naín. Naín significa agradable y deleitoso. Y qué ironía. Qué ironía que lo que el Señor Jesucristo se va a encontrar con su multitud, la multitud que trae de allá de Capernaum,
no es nada agradable ni deleitoso. Se va a encontrar con un funeral de una madre desesperada, llorando, angustiada, que se siente triste y desamparada por la muerte de su hijo también. En esa época se consideraba la cultura y la tradición que las mujeres que se les moría el esposo a una edad mediana, joven todavía, era como una maldición, era causa del pecado y que era un castigo de Dios sobre esa mujer por causa de su pecado. Eso se creía en esa época, se creía eso. ¿Se recuerdan de Noemí? Noemí, en Ruth 1:20 y 21. Noemí en Ruth 1:20 y 21 dice, ¿por qué me llaman Noemí? ¿Por qué me dicen Noemí? Porque Noemí significa agradable y placentera. Yo no tengo nada de agradable y placentera. Dios está contra mí. Mire lo que dice, cuando allí dice, y ella le respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara, o sea, amarga, porque vivo en amargura. El Altísimo ha conspirado contra mí. Y dice, me ha puesto el Todopoderoso en amargura. ¿Por qué? Porque se creía eso. Que cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier desgracia que viniera a la vida de las personas, Dios me está castigando. Entonces imagínense esta mujer, tener que cargar ella con el problema emocional de un hijo muerto y tener que cargar ahora también con esa lucha espiritual de que Dios me está castigando, me quitó a mi esposo, me quitó a mi hijo, y ahora ¿qué vendrá? Tremendo la situación de esta mujer. Había amargura, llanto y dolor. Se creía en esa época eso, que Dios nos está castigando. Hermanos, Dios no es el Dios que tiene un rayo en la mano, que está pendiente que usted falle y que usted cometió un pecado para tirarle un rayo y destruirlo. Ese no es el Dios que nosotros creemos. Nosotros creemos un Dios de misericordia, de amor, de compasión. El Dios que da la vida, que devuelve la vida y devuelve la esperanza a las personas. Dios no es un Dios que está condenando y está viendo tu pecado para condenarte y destruirte. Pero la tradición en ese tiempo hacía eso. Y le hacía creer a la gente eso. Y esta mujer estaba viviendo con eso en su mente, en su conciencia. Dios me está castigando. ¿Y cuántas veces tú y yo creemos y pensamos, Dios no me escucha? Yo creo que Dios me está castigando. No, no es así. No es así. Muchas veces Dios permite las cosas en nuestras vidas para trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida. Permite situaciones difíciles, permite pruebas y situaciones que pasemos para que crezcamos y reflejemos a Cristo, la imagen de Cristo en nuestras vidas, para madurar en nuestra fe, para crecer en nuestra fe. Bueno, esta mujer estaba cargando con toda esa lucha. El Señor viene de Capernaum, de sanar al siervo, y viene con una multitud de personas. Y veamos este encuentro aquí, varios aspectos de este encuentro. Vamos a ver varios aspectos que van a contrastar allí. Viene una multitud de personas con el Señor, pero vienen ¿cómo? Con gozo, con alegría, con alabanza, con júbilo, porque están viendo los milagros que el Señor estaba haciendo en Capernaum. ¿Cómo estaba haciendo el Señor milagros en todas esas ciudades? Pero viene una multitud que se agregaron a los discípulos que ya llevaba el Señor. Y cuando la Biblia habla de multitud, hermano, era una multitud de gente. El Señor congregaba mucha gente alrededor. Pero esta multitud viene con alabanza, con gozo, con alegría. Pero aquí viene otra multitud. Aquí viene otra caravana. Aquí viene otra procesión saliendo de Naín. Un velorio, un funeral. Viene una caravana llena de tristeza, de dolor, de angustia. Y el Señor se encuentran esas dos caravanas, esas dos procesiones allí, uno del otro. Pero esta caravana y esta procesión que venía con el Señor Jesucristo, que venía allí, viene con el autor de la vida. Viene con aquel que es el fuente de la vida, que es el Señor Jesucristo, la que viene de Capernaum. Y la otra viene cargando es la muerte.
la muerte y el dolor y la tragedia de una madre viuda que pierde a su hijo en tristeza. Dos encuentros, uno gozoso, una multitud gozosa, alegre, llena de júbilo y de alabanza, y otra que trae la muerte. Y se encuentra la vida con la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero este encuentro va a ser interesante. ¿Por qué va a ser interesante? Bueno, porque nunca usted en la Biblia va a encontrar que el Señor dirigió un funeral. El Señor nunca dirigió un funeral. Así como un pastor que va, da palabras de aliento, se cantan unos himnos, un funeral. No. El Señor resucitaba a los muertos, hermano. Gloria a Dios, dele la gloria a Dios. El Señor resucitaba a los muertos. Él no iba a un funeral, a nada. Él resucitaba a los muertos. Gloria a Dios, hermano. Señor, yo no dirijo funerales. Yo resucito a los muertos. Yo tengo el poder para levantar lo que está muerto. ¡Qué tremendo! Ese es el Dios que nosotros tenemos. Jesús se acerca a esta escena de dolor como el Señor que da la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida, Él es la fuente de la vida. Él es el que nos ha dado vida a usted y a mí. Por eso estamos aquí en esta mañana. Porque tenemos una esperanza gloriosa en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El que da la vida, hermano. Ese es el Cristo que nosotros alabamos y bendecimos en esta mañana. Con razón el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55, mire lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu espada con la que pretendes quitarme la vida? Sepulcro, ¿crees que me vas a mantener allí toda la vida? ¿Tú crees que yo me voy a quedar en esa tumba? No. El apóstol Pablo lo que está diciendo allí, mire, esto como lo dice él en el 54 allí mismo, lo dice allí, 15:54, él dice, esto inmortal se va a vestir ¿de qué? De inmortalidad. Y esto de corrupto que está aquí, este cuerpo de corrupción, se va a vestir de incorrupción, hablando de la resurrección, hablando cuando estemos en la presencia del Señor. Sorbida es la muerte en victoria, dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Sorbida es la muerte. El Señor la agarró, la destruyó, la aniquiló. Sorbida. Absorbida y sorbida. Él se fue a las alturas, llevando cautiva la cautividad. Él ascendió a los cielos como el Rey Todopoderoso, glorioso, victorioso. Victorioso que tiene las llaves del Hades y de la muerte, dice la palabra de Dios. Tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué dice Hebreos 2:14? ¿Que él destruyó a quién? Hebreos 2:14. Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién es ese? Satanás, el diablo, nuestro enemigo. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. O sea, el Señor le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Muerte, yo soy tu muerte, es lo que el Señor le está diciendo. Cuando Él resucitó victorioso de la cruz del Calvario y ascendió a los cielos, ascendió como el Rey victorioso en el que usted y yo creemos. Y le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Te vencí. Te he vencido. Murió en estos días pastor famoso, MacArthur. Y me entero que en uno de sus escritos, que ya lo había hecho, él tiene una filosofía de cómo veía él la muerte. Y él decía esto en sus escritos. La muerte es el siervo que Dios utiliza para llevarme a casa. ¿Qué le parece? La muerte es el siervo que Dios utiliza para llevarme a casa. ¿Cuántos quieren ir a casa? Ay, unos cuantos amén. En la otra, poquito. Todavía no me quiero ir para casa. Aquí hubo más amén porque hay más gente.
Algún día iremos a casa, hermano. Queramos o no lo queramos. Este cuerpo va a caer en la tumba si Cristo no viene antes. Si el Señor viene antes, bueno, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y esta mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corrupto se vestirá de incorrupción, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Hermano, el Señor nos quitó el miedo a la muerte. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No me conteste. Piénselo. Porque la muerte se ve como un enemigo, pero es un enemigo vencido, hermano. Por el Dios que da la vida. Es un enemigo vencido la muerte. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Me vas a retener a mí allí? No. No. Cristo me va a levantar. Aguijón, ¿cuál es el aguijón tuyo, muerte? ¿Cuál es tu espada que tú tienes allí? Nada. Estás vencido por la sangre del Cordero. Porque Cristo resucitó y ascendió como un rey victorioso a los cielos, hermano. Ese es el Dios que tú y yo creemos, hermano. Dele gracias a Dios por ese Dios, que lo bendice cada día, que nos ayuda en todas las cosas y es nuestra esperanza gloriosa que tenemos en nuestras vidas. Sorbida es la muerte en victoria, dice la palabra de Dios. Pero en el versículo 13 viene otro encuentro, segundo encuentro. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No llores. Hermano, en un mundo de tantas lágrimas, de tanto dolor, en un mundo caído, hermano, que usted y yo lo vivimos y lo sufrimos también, hermano. De tantas lágrimas que vemos, hay una promesa gloriosa en la Biblia, hermano. En Apocalipsis 21:4. Hay una promesa gloriosa entre tantas lágrimas que hemos derramado, hermano. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, hermano, Dios secará nuestras lágrimas, dice la palabra de Dios, que Dios las va a secar. ¿Cuántas lágrimas, hermano? De seguro hay aquí madres que han llorado y han derramado lágrimas en secreto por sus hijos, por su familia, por situaciones, hermano, que vinieron a nuestra vida y no las esperábamos. Sobrevenidas, llegaron y no esperábamos esta calamidad, no esperábamos esta situación. Hermano, y hemos derramado lágrimas, muchas lágrimas por nuestra familia, por nuestra gente, por nuestros hijos, en secreto, delante de Dios. ¿Sabes? Te tengo una buena noticia. La Biblia dice que Dios lleva un registro de tus lágrimas. Amén. Bueno, que Dios ve tu dolor, que Dios ve tu necesidad, que Él sabe qué es lo que estamos pasando, qué es lo que tú y yo estamos pasando y estamos viviendo. ¿Y dónde dice eso? El Salmo 56:8. Salmo 56:8 dice: David, un hombre perseguido que, hermano, lo quería matar toda la nación de los filisteos, lo querían acabar, lo querían destruir, tenía enemigos por todos lados, buscaban su vida por todos lados. Y él dice: mis huidas has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ponlas delante de ti. ¿No están ellas en tu libro? Hermano, Dios tiene un registro de cada lágrima de nosotros, de cada dolor, de esas oraciones y de esas lágrimas en secreto que tú derramas y que yo he derramado también. Él tiene un registro de esas lágrimas, porque Dios te ama profundamente, Dios te conoce y Dios quiere bendecirte y ayudarte. Él tiene un registro de tus lágrimas. Qué hermoso, hermano, saber que Dios ve nuestras lágrimas. A Ezequías, un rey allá en Isaías, le dijo, a Ezequías le mandó a decir con el profeta: ordena tu casa porque morirás, te vas a morir de esa enfermedad. Le dijo el profeta: así ha dicho Jehová, ordena tu casita, hijo, ordena todo porque te vas a morir. Este hombre, dice la Biblia, que se arrodilló y derramó lágrimas
clamó y gimió delante de Dios, ahí mismo cuando el profeta le dijo eso. No había salido el profeta, no estaba fuera de la tienda de la casa de Ezequías, cuando Dios le dijo al profeta, devuélvete, ve y dile a Ezequías que he visto sus lágrimas, que he visto su llorar. He aquí añado 15 años más a sus días. ¡Wow! Hermano, Dios ve nuestras lágrimas. Y las oraciones más profundas, hermanos, más sentidas, donde usted no puede esconderse, donde usted tiene que ser como es, son en esos momentos difíciles, oscuros y terribles que vivimos muchas veces, ¿verdad que sí? Esas oraciones profundas, usted no puede esconderse, usted tiene que ser delante de Dios lo que es. Ahí no puede usted fingir nada. Y allí hemos derramado nuestras lágrimas. Y Dios ve nuestras lágrimas, hermano. Y tiene un registro de nuestras lágrimas. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que Dios es un Dios cercano. Es un Dios tan alto, tan grande, ¿verdad? Oíamos ahorita, un Dios alto. Para que conozcamos cuál es la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios. Su amor es tan ancho, hermano, que abraza a todo el mundo. Abraza a todos, su amor es muy ancho. ¿Cuán ancho? Muy ancho. Nadie se escapa del amor de Dios, sea quien sea, hermano. Nadie se escapa, sea tu pecado el que sea. No te puedes escapar del amor de Dios. Dios es amor, dice su palabra. Y no podemos escapar de su amor, hermano. Su amor es grande, alto, profundo. Pero es un Dios cercano, hermano. Es un Dios inmanente, muy cercano a nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Amén, hermano. ¿Usted cree esa palabra? Créala, hermano, en las situaciones difíciles que usted no ve salida, en esos momentos que usted dice, ya aquí no hay salida de esto. No, Dios puede levantar aún lo que usted cree que está muerto, que ya falleció, que ya no se puede, que se acabó. No, Dios es poderoso, fiel y poderoso para ayudarnos, hermano, y para levantarnos, hermano, en medio de las tribulaciones y las situaciones difíciles que estemos pasando. ¿Usted lo cree? Amén, hermano, así es. Amén, amén, hermano. Pero dice el pasaje que tuvo compasión. Tuvo compasión al Señor de esta mujer. Mire, la cultura griega, ellos enseñaban en su filosofía que Dios no puede tener sentimientos, que Dios no puede tener emociones. Porque si un Dios tiene sentimientos, si un Dios tiene emociones, entonces es un Dios débil. Es un Dios vulnerable. Es un Dios que no sirve. Y ese no es el Dios de nosotros, hermano. La Biblia dice que nuestro Dios tiene compasión. Que nuestro Dios es Dios de misericordia. Que Dios es amor y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Nosotros sí tenemos un Dios y un sumo sacerdote que sí puede compadecerse, hermano, de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones. En los cielos tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, que se compadece de nuestras necesidades. Y ese es el Dios que nosotros creemos. Y ese es el Dios que alabamos y glorificamos en esta mañana. Y por eso estamos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. El Señor no le está diciendo a esta mujer, quiero que entendamos esto, no le está diciendo que llorar es malo, no le está diciendo que llorar no se debe llorar y que eso es malo, no. No le está diciendo eso porque le dice no llores. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús, ¿dónde lloró? ¿Se recuerdan la historia? ¿Dónde su amigo, donde él comía en su casa y él los visitaba y le servían la mesa, eran sus amigos. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Y la gente lo veía y decían, mire cómo llora. Dice la palabra, cuánto lo amaba este hombre, mire está llorando, cuánto lo amaba. Hermano, nuestro Dios es un Dios que se compadece de nuestras necesidades. Creámosle a Dios, hermano, Dios es cercano. Dios ve tus lágrimas, Dios ve tu llorar, Dios ve tu sufrir. Nos tiene ahí anotados en el libro, hermano. Cada lágrima que hemos derramado en secreto, que creemos que nadie ha visto, pero Dios las ha visto, hermano. Y damos la gloria y la honra a nuestro Dios por eso.
Ese es el Dios que tenemos. Salmo 34, 18. ¿Cómo dice el Salmo 34, 18? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu humano. Esos contritos de espíritu humano son esos que nos hablan allá en las bienaventuranzas. Esos pobres en espíritu, ¿recuerdan? Un pobre en espíritu humano. Aquel que reconoce que necesita de Dios, que tiene una insuficiencia para alcanzar los estándares de Dios. Dios cercano está a los quebrantados de corazón. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero hay otro encuentro. Viene un tercer encuentro y hay un aspecto en ese encuentro también que el Señor hace allí, en el versículo 14. Mire cómo dice: acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Hermano, el Señor tocó un muerto. Las escrituras de la ley prohibían totalmente. El Señor era considerado un rabino, un maestro, que tocara a un muerto. Y el Señor tocó el féretro. No nos imaginemos una urna, un cajón, no. Era una camilla donde iba el muerto. Una camilla, una sábana y iba el muerto. Eso era allí en ese tiempo. Y el Señor lo toca para que se detengan allí. Para que se detengan. Números 19, 11 y 12. Mire lo que dice Números 19, 11 y 12. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y Apocalipsis 1, 18. ¿Cómo dice? Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. Bueno, el Señor tocó el féretro y Él no se iba a contaminar, porque Él dice: yo tengo las llaves de la muerte, yo conquisté la muerte, yo gané, le gané a la muerte, yo llevé cautiva a la muerte. Y tengo las llaves del infierno también. Yo soy el Todopoderoso, el Verbo de Dios hecho carne. No importa si tocó el muerto, yo no me voy a contaminar, porque yo soy la resurrección y la vida. Amén. El Dios que devuelve la vida y el Dios que devuelve la esperanza. Ese Jesucristo. Apocalipsis 1:18 fue el que leímos. Para Jesús, este caso no era un caso de muerte, era un caso para dar vida y para dar esperanza a una mujer atribulada. El Señor Jesús puede cambiarlo todo, hermano, en segundos, ¿sí o no? Amén, hermano. El Señor Jesús puede cambiarlo todo. Levantó el muerto, le dijo: levántate, hermano, y la situación cambió en segundos, así, de rápido. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, hermano. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Eso sí, mantengámonos en el propósito de Dios, para que todas las cosas ayuden a bien. Era un caso de vida y de esperanza, y el Señor puede cambiarlo todo. Pero hay otro encuentro, en el versículo 15. Veamos este encuentro. Le dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y lo dio a su madre. Un encuentro convertido en gozo. Mano, qué hermosa frase. Y lo dio a su madre. Qué tremendo, hermano. Qué alegría,
qué gozo para esta madre que le entreguen a su hijo vivo. Mira, lo que estabas perdido, lo que tú habías perdido, te lo devolví. Aquí lo tienes. Te lo traigo a la vida. Te devuelvo lo que la muerte te había quitado. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros, hermano. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Y que nos dio vida juntamente con Cristo, hermano. Hermano, estábamos muertos también nosotros. Nosotros veníamos en esa caravana de la muerte, porque había una caravana de la vida que venía, con gozo, con alegría, con júbilo, pero tú y yo estábamos en esa caravana de la muerte, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Qué tremendo, hermano. Y ahora tenemos vida. ¿Por qué? Porque recibimos en nuestro corazón a la fuente de la vida, a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y alabamos y glorificamos a Dios por eso, hermano. Porque Dios está cerca, hermano, a los quebrantados de corazón, hermano. Dios conoce, hermano, tu necesidad. Dios conoce tu problema. Dios conoce por lo que tú y yo estamos pasando. Él sabe y conoce y ha visto cada lágrima de nuestros ojos, hermano. Y ve a esta mujer y le hace misericordia, hermano, y tiene compasión de ella. El Señor vino a restaurar el gozo, ¿dónde? En la familia, hermano, amén. Amén, hermano. Y esta es una escena donde la madre recibe a su hijo con gozo. La resurrección, la reacción de la gente, ¿cuál fue en el versículo 17? De miedo, de alabanza y de reconocimiento. Esa fue la reacción de la gente. La gente ahora decía, Dios nos ha levantado un gran profeta. Dios está en medio de nosotros. Hermano, la gente ahora, las multitudes, porque ahora son dos multitudes, una de la vida, una caravana de la vida, una caravana de la muerte, pero las dos se unen ahora en alabanza, en júbilo, dándole la gloria a Dios, hermano. Ahora son la caravana de la vida todos, porque han visto los milagros y los portentos que el Señor ha hecho. Han visto cómo el Señor levantó a este muerto y se lo entregó a su madre y se lo dio. Y le dijo, toma lo que la muerte te había quitado, yo te lo entrego, vivo. El gozo y la alegría de esa madre debió ser tremendo, hermano. No me quiero imaginar, hermano, a esa madre diciéndoles, Jesús, sigo llorando, pero ahora es de gozo, ahora es de alegría. Gran cosa has hecho en mi vida. Yo me imagino a esa mujer de rodillas. Gran cosa has hecho en mi vida. Me has dado la vida a mi hijo. Me has devuelto la esperanza y la dignidad. Qué tremendo, hermano. Imagínese esa escena de esa madre dándole gracias a Dios. Pero estas dos multitudes ahora glorifican a Dios, hermano, porque la gloria es para Dios. La gloria, tú has sido salvo. Y estamos en la caravana de la vida con Cristo, el autor y fuente de la vida, para glorificar a Dios, para darle la gloria y la honra solo a Él. Aquí todos somos iguales. Todos éramos pecadores, dice la Biblia, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Veníamos en la caravana de la muerte y entramos a la caravana ahora de la vida. Ahora esas dos caravanas son la caravana de la vida, porque todas glorifican, alaban y glorifican a Dios. Eso somos nosotros, hermano. Esta congregación y esta multitud que está aquí es la caravana de la vida, porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Salmo 30, 11, 12. Mire lo que dice. Has cambiado mi lamento, desataste mi cilicio. Señor, le diría a esa mujer, me quitaste el luto, Señor, me quitaste la tristeza de ver a mi hijo muerto. Desataste mi cilicio, ellos echaban cilicio, ceniza. Me has quitado el luto que tenía con mi hijo. Cambiaste mi lamento en alegría, en baile, en gozo, dice. Me ceñiste, Señor, me abrazaste con la alegría. Qué hermoso, hermano. ¿Saben? Ese es el Cristo que tú tienes.
El Cristo que da vida y que da esperanza, que convierte tu lamento en gozo, en alegría, dice la palabra de Dios. Que te quita el luto de la tristeza cuando invade tu corazón y mi corazón. Ese es el Cristo que tenemos de gloria, Cristo de amor, grande y poderoso, para rescatar a sus hijos. Y a todo aquel que quiera venir con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, no rechazarás tú, jamás. Jamás Dios va a rechazar un corazón humillado y contrito, que reconoce que necesita de Dios, reconoce su insuficiencia para alcanzar los estándares que Dios nos ha propuesto. Viene con humildad, humillado, pobre en espíritu delante de Dios. Esta mujer se llena ahora de gozo, de regocijo y de alegría delante del Señor. Pero el Señor le dice: no llores. Mano, cuando yo preparaba este sermón, yo decía, ¿qué consuelo es ese? Una madre que va a enterrar a su hijo, lo lleva muerto, su sustento, viuda, y el Señor le dice, no llores. Yo creo que usted y yo, y seguro estoy, no consolaría a nadie en una escena como esta, con esas palabras. ¿O sí? Yo no lo haría. Yo no le diría a una madre que está enterrando a su hijo, mira, ven acá, no llores. Yo no lo haría, hermano. ¿Usted lo haría? No lo haría. Pero aquel que es la vida, aquel que es el fuente de la vida, aquel que tiene el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte, era el único que le podía decir y darle ese pésame. Eso es como un pésame. No llores. No, yo no daría ese pésame nunca, hermano. Pero el Señor sí. Porque Él es el autor de la vida y el dador de la vida. Él sí tiene el poder y la autoridad. Porque lo que le estaba diciendo a esta mujer, mujer, no llores, porque tus lágrimas se van a secar, porque cosa grande voy a hacer ahorita, y tus lágrimas van a cesar. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Tus lágrimas van a cesar de inmediato. Así. Y el Señor cambió un funeral en alegría, en gozo. Lo cambió en baile, en alabanza. Porque Dios puede cambiar, hermano, tu situación y mi situación así. Amén. ¿Sí o no? Amén, hermano. ¿Puede Dios hacerlo? Amén, hermano. Creámosle al Señor. Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Porque descansamos en su esperanza, y la esperanza en Cristo tiene dos fundamentos: que Dios es fiel y poderoso para ayudarnos. Amén. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos, tú y yo, gloriosa en los cielos. El encuentro convertido en gozo. Le entregó a su hijo a su madre. Ahora hay dos multitudes unidas en coros de alabanza. Reconocen ahora que Dios está en medio de ellos, el pueblo, todos allí juntos. Pero ahora la madre no llora de dolor, llora de gozo, llora de alegría. Hermanos, son dos caravanas: la caravana de la vida y la caravana de la muerte. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué caravana andas tú? ¿Cuál es la caravana en la que tú vienes? La procesión en la que tú estás caminando, ¿cuál es? La caravana de la vida que viene de Capernaum con el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el dador de la vida, la fuente de la vida y la resurrección. ¿O vienes en la caravana de la muerte? ¿En cuál caravana estás tú? ¿De la vida o de la muerte? La de la vida representa la salvación en Cristo Jesús. Representa el conocer y confiar en aquel que dio su vida y derramó su sangre por nuestros pecados. Esa es la caravana de la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y la caravana de la muerte, donde tú y yo estábamos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí estábamos, en la caravana de la muerte. Y por la gracia y por la misericordia de Dios,
Hermano, entramos en la caravana de la vida, en esa procesión de la vida. Y por eso estamos unidos aquí, hermanos, juntos, en la caravana de la vida. Pero si hay alguien que todavía no ha entrado a esa caravana de la vida, y tú estás aquí, quiero decirte que estás aquí en medio de la caravana de la vida. Porque aquí proclamamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aprovecha y únete a la caravana de la vida. Y deja esa caravana sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, de tinieblas, de muerte y de dolor. Y entrégale tu corazón a Cristo. Dile, Señor, yo quiero la vida. Esa vida eterna que tú ofreces. Juan 3:16, como dice. Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, tenga vida eterna. El pasaje aquí, hermano, que me impacta bastante es, y lo dio a su madre. Lo entregó. Y lo dio a su madre. Te doy lo que estaba muerto. Te restituyo a tu hijo que lo habías perdido. Hermano, Cristo vino a dar, ¿o no? De tal manera amó Dios al mundo que dio, dice, dio, igual aquí dio a la madre, dio a su Hijo, unigénito, a Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne. El amado del cielo vino a morir por ti y por mí. Y dio a su Hijo Jesucristo y lo tiene allí delante de ti. Y te dice, abrázalo, entrégale tu corazón, entrégale tu vida. No esperes más. Deja esa caravana de la muerte y busca aquel que es la resurrección y la vida, hermano. Hermano, Cristo vino a dar y nos dio a su Hijo Jesucristo. Romanos 6:23, como dice, porque la paga del pecado es muerte, hermano. Todos somos pecadores, hermano. No hay pecado más grande, ni más chiquitico, ni blanco, ni no. Todos somos pecadores. Y el pecado es el que nos separa de la presencia de Dios. Y Cristo vino a quitar el pecado con su sangre preciosa. ¿No dice la Biblia? Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese sacrificio perfecto y glorioso en la cruz del Calvario. No hay otra esperanza, no hay otro nombre, dice la Biblia, debajo del cielo, en el cual los hombres puedan ser salvos. No lo hay. No hay otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, el cual no tuvo a bien, dice allá en Filipenses, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en la condición de hombre, y murió en la muerte, muerte de cruz, una muerte vil donde morían los criminales de esa época. Lo peor de lo peor, morían en las cruces. Y Cristo murió así, hermano. Y lo hizo por ti y por mí. Y le damos la gloria a Dios, hermano, en esta mañana. Porque Él puede resucitar lo que tú crees que ya está muerto. Lo que crees que ya no tiene vida, que ya no se puede. No. En Cristo siempre va a haber espacio para la vida y para la esperanza. Siempre. Siempre va a haber espacio. Si alguien en esta mañana no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y quiere unirse, bueno, le ofrecemos esta caravana, le ofrecemos esta multitud, la caravana de la vida, para que entre en el redil y entre con nosotros. Le ofrecemos esta caravana de la vida. Y quiere recibir a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Yo quiero hacer una oración, una pequeña oración, para que todo aquel que no haya tenido un encuentro personal con Jesucristo, y mira que no te hablo de religión. Religión tiene mucha gente. Mucha gente. Te hablo de una relación con Dios personal, tu relación personal con Dios, tu responsabilidad con Dios, de honrarle, de alabarle, de buscarle y de salvar tu alma para que Él te dé vida y vida en abundancia. Voy a hacer una pequeña oración para que todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador
que todavía no lo ha hecho, le entregue su corazón a Cristo. Voy a orar. Mientras los hermanos cierran sus ojos y están orando, voy a orar para que alguien reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco, Señor, que necesito de ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Límpiame, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados, Señor. Tú me conoces, Señor, que no soy digno de tu salvación. No lo soy. Pero, Señor, tu gracia, quiero que tu gracia me alcance, Señor, y perdones mis pecados y me des la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Y en este momento me uno a la caravana de la vida y dejo esa caravana de la muerte. Gracias porque tú eres la resurrección y la vida. Y te doy la gloria y la honra por la salvación que me has dado en Cristo Jesús. Si alguien hizo esta oración y la hizo de todo corazón, quiero decirle que usted es un hijo de Dios. Ahora usted pertenece a la familia de Dios. Ha sido lavado con la sangre del Cordero. ¿Sabe qué? No hay mejor decisión que esa. Esa es la decisión más importante, si la tomaste, que has hecho en tu vida. No hay otra. Porque ella trasciende esta tierra y trasciende la eternidad. Y algún día verás a tu Salvador cara a cara. Le alabarás y le glorificarás. ¿Alguien hizo esta oración? Yo quiero pedirle que levante su mano, que sea valiente. Si hizo esta oración, de entregarle su corazón a Cristo para orar por usted. Gloria a Dios, mi hermano. Dios te bendiga. Si alguien más hizo esta oración, levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero que nos pongamos de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a orar por estas personas, 3 que están allá, los hermanos que están allá. Oramos por ellos, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es la que está prosperada en nuestras vidas. Ha sido prosperada en medio de nosotros. Padre, te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Te damos infinitas gracias, Padre amado, porque tú eres el Dios de las segundas oportunidades, mi Dios. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres el autor de la vida y has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has limpiado de nuestros pecados. Oro, Señor, para que tu palabra sea prosperada cada día en nuestras vidas, Señor. Tú eres el Dios de las segundas oportunidades, Padre. Exaltamos tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por tu Santo Espíritu. Dios, eres el que convence de pecado, el que redarguye corazones, mi Dios. Gracias por tu Santo Espíritu, mi Dios, porque Él se mueve con poder en medio de tu pueblo, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, más poderosa que espada de doble filo, Señor. Gracias, mi Dios, porque es tu palabra y la gloria y la honra sea para ti en esta mañana, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre precioso
de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.